Sabemos que los niños son seres misteriosos. También sabemos que a menudo experimentan fenómenos difíciles de explicar. Normalmente, se trata de objetos o entidades que se mueven espontáneamente y que solo ellos pueden ver. Pero de vez en cuando, hay momentos en los que un niño se comporta de tal manera que todos los padres, sin excepción, simplemente se asustan. Tales situaciones pueden implicar recuerdos de vidas pasadas. How many kids do you have? 4. You have 3? I have 4. How? You, Legacy, Lolo, and Adrian. But you don't have 4 kids. Why? Why? Why not? You just don't, because I don't live with you Where do you live? in Sand Springs. In Sand Springs? Yep, With who? my grandfather. Well, when you go to bed, you're here. So, you live with me. Because I stayed the night. You stayed the night with me? Yeah, I stayed the night every night. Because Where? at your house. Because my grandfather died. Ugh. When did your grandfather die? Well, since our house is bleeding everywhere, inside of it. Remember, whenever our house is on the street, remember, on the street? Your house on the street bleeds? No, my house. My mom. She climbed up it. She turned into a monster. And she died. So now she's dead. Your mom's dead? Yeah. My grandfather and my mom. So now I live with you, What's your name? Angelie. Angelie Grace died. Who's Anjali? Me. That's why you have 3 kids. Un diálogo así con un niño pequeño es sencillamente aterrador, especialmente cuando un niño pequeño habla de sangre y muerte de una manera tan casual. Pero espere, porque aquí está la parte más interesante. Angelie Grace Da. Intentemos escribir el nombre de esta persona en Google. Resulta que no es un nombre al azar, sino que tal persona existe realmente y murió no hace mucho. Y para hacerlo aún más interesante, Angelie Grace Da vivió realmente en la ciudad de Sand Springs. Por desgracia, la información sobre su muerte es confusa. Algunas fuentes dicen que murió en un accidente, mientras que otras sugieren que pudo haber sido un asesinato. Asesinato y una madre que se convierte en monstruo. My mom. She climbed up it. She turned into a monster. And she died. Pero con este monstruo, en realidad, pueden mezclarse recuerdos de vidas pasadas con la vívida imaginación de un niño. De hecho, nadie es capaz de entenderlo. Y el caso de esta niña no es en absoluto único, porque a lo largo de los años ha habido muchos niños que recordaban sus vidas pasadas. Curiosamente, cuando crecen, todos ellos parecen perder repentinamente el acceso a esos recuerdos y, al cabo de pocos años, no los recuerdan en absoluto. Pero, ¿será ese también el caso de Angelie? Quién sabe, quizá volvamos a saber de ella en el futuro. Imagina que trabajas como guardia de seguridad y, mientras revisas las cámaras de tu lugar de trabajo, observas un espectáculo tan extraño que ni siquiera puedes explicarlo. Esta es exactamente la situación en la que se encontró el autor de este video. El hombre, que trabaja solo, interrumpe su labor y mira a un lado como si hubiera visto a alguien. El problema es que no se ve a nadie más que a él. Al principio, pensé que estaba hablando con alguien que estaba detrás de la puerta, pero en un momento dado queda claro que el trabajador está saludando a alguien con un apretón de manos, alguien que nosotros
¿Qué estamos mirando a través de la cámara ni siquiera podemos ver? Curiosamente, no se trata en absoluto de un incidente aislado. Si sigues el canal, recordarás imágenes similares que cubrimos en el pasado. Pero, ¿qué son estas entidades que la gente parece ver e incluso interactuar con ellas, mientras que las cámaras no consiguen captarlas? Normalmente es al revés, somos nosotros los que no podemos ver a los espíritus mientras que las cámaras sí. En este caso, ¿se trata de otro tipo de fantasmas? O tal vez no sean fantasmas, sino otra cosa, algo de lo que ni siquiera somos conscientes. Llegados a este punto, lo único que nos queda es esperar a ver más imágenes como esta. Hace algún tiempo visitamos el perfil de Lauren Combs y vimos unos vídeos realmente interesantes en los que conseguía captar fenómenos difíciles de explicar. Todo empezó con un breve video que compartió con la gente en internet. Básicamente, se trataba de una foto en la que observaba algo realmente extraño en la ventana. Sin embargo, la situación evolucionó muy rápidamente y empezó a experimentar objetos en movimiento, reacciones extrañas de animales ante algo que no podía ver o incluso unos misteriosos golpes en la puerta, aunque en realidad no había nadie delante de la casa. Han pasado muchas cosas desde nuestra última visita y pensé que sería un buen momento para hacer un seguimiento. Toda la situación ha dado un giro bastante extraño, ya que parece que lo que ocurre en casa de Lauren no es en absoluto aleatorio. Luna. 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 What? Durante uno de sus paseos nocturnos con su perra Luna, el animal empezó a comportarse de forma extraña. Se quedó mirando fijamente a un punto concreto en el que parecía ver a alguien o algo. Algo que ni Lauren ni nosotros podemos ver en el video. Y lo más extraño es que al cabo de un rato la perra parece asustarse y huye rápidamente en dirección a la casa. Pocos días después, Lauren vio algo muy inquietante en la valla que rodea su propiedad. So I'm walking around the fence line of my property and I've noticed that someone or something has put something on pretty much all of my fence posts. I don't know if someone's like fucking with me or if this is something else. But like it's literally all like bones or like a creepy doll. I don't know what that was. But like horns, skulls, I don't know. I don't know if someone's fucking with me or this is actually something I should be kind of worried about. I'm just kind of tired of it at this point. I don't really know what to do. Can't leave. En los postes que rodean su propiedad, alguien había colocado cosas extrañas durante la noche, huesos de animales o viejas figuritas. Era extraño y bastante difícil de entender lo que el culpable estaba tratando de lograr. Pero eso será importante un poco más tarde. También compartió imágenes de las cámaras de CCTV de su casa en las que afirmaba haber captado pequeños orbes brillantes que parecían entrar en el edificio. Tanto ella como la gente que seguía su perfil se apresuraron a llamar orbes a estos objetos, pero ya conocéis muy bien mi actitud hacia los orbes. Podría tratarse de cualquier cosa, incluso de pequeños insectos. Sin embargo, eso no cambia el hecho de que había muchas situaciones extrañas en su casa.
Un día, sin embargo, apareció un video en su perfil que a muchos les pareció realmente aterrador. Because my surgeon thinks that I won. I gave you 6 points, I'm deducting 7. This is ridiculous. Don't make me think about numbers again. A brave and accurate decision. Yes, I, Captain. Yes. Yeah, hold it, Captain. Your horticulture is harvestable. Ah, good. Oh, thank you. Fine. Hurry happily and Hank these hungry hollow. Mientras estaba sentada en el salón de su casa viendo la tele, de repente algo invisible le agarró el pelo, que llevaba atado a la nuca. En ese momento uno de sus perros estaba muy cerca y probablemente pensó que era el perro quien lo hacía, pero podéis imaginar su reacción cuando más tarde vio el video. Con el paso del tiempo, la cosa empeoró porque ya no eran solo las cámaras de la casa las que grababan cosas extrañas, sino incluso las cámaras del exterior. En ese momento, la chica, sentada en el salón con su amiga, solo se fijó en el extraño comportamiento de los perros, como si sintieran o vieran algo sospechoso. Sin embargo, de lo que Lauren no se dio cuenta fue de que los perros probablemente se percataron de algo que se acercaba mucho a su casa. Por desgracia, no podemos ver lo que era, pero creo que podemos estar de acuerdo en que se movía de una manera muy poco natural mientras se escondía entre los árboles. Se movía como si no fuera humano. Después de algún tiempo, apareció otro video en su perfil de un paseo con su perro, donde descubrió algo realmente extraño. What freaks me out is that it's literally like pointing towards like this trail that I did not know existed. And then look at that. What is that? I don't want to touch it. I have no idea what that is. It looks like something's living in it. Oh my god. But I grew up on scary movies and determination, so I'm gonna go look. Cerca de un pequeño estanque, encontró una vieja silla solitaria frente a uno de los senderos del bosque. Sin embargo, lo que llamó la atención tanto de Lauren como de la gente fueron los recipientes situados cerca de las patas de la silla, que probablemente contenían restos de pequeños animales. Muchos coincidieron entonces en que se trataba claramente de objetos utilizados en magia negra, pero nadie pudo determinar su finalidad exacta. Pero se dijera lo que se dijera, semejante hallazgo era realmente extraño, sobre todo si se recuerda la extraña reacción de los animales ante algo que acechaba en el bosque o los huesos esparcidos por la valla. Pero como se puede imaginar, a pesar de todos los extraños hallazgos, seguía siendo su casa donde se producían las situaciones más extrañas.
Like pizzas or maybe chicken nuggets, nothing crazy. No, can you bring your lunch? Dude, my fucking door just closed. Is that the slam sound? Yes. And it's locked. What the fuck? I just got locked out of my house. There's no one there. Yes, nobody's here. That's kind of scary. Where's the door? Luna! Luna's inside by herself. I don't even see her in there. Look, look. Hang on. Take a rush. Lady? Hello? Oh, fuck, she's nudged. Y parece que la situación se está volviendo cada vez más peligrosa para Lauren. Luna, come here. Sit. Come here. Fuck. Hang on. Can't see. La despertaron de su sueño unos golpes en la ventana, pero cuando miró, no vio nada sospechoso. Hasta casi el final del video, cuando dice haber oído un gruñido silencioso cuyo origen no pudo determinar. Además, sus perros, una vez más, parecían asustados por algo. Este es el final de lo que Lauren ha compartido con la gente en Internet. Admitió que sube a Internet todo lo que graba porque, de lo contrario, se habría vuelto loca. También escribió que consiguió encontrar a alguien que puede ayudarla, así que por ahora solo tenemos que esperar otra actualización. Puedes estar seguro de que volveremos a echar un vistazo a su perfil dentro de algún tiempo, pero por ahora, te recomiendo que la sigas por tu cuenta. La Llorona es el misterioso fantasma de una mujer que llora sin cesar la trágica muerte de sus hijos. La leyenda de esta entidad está firmemente arraigada en la región sudamericana y es de allí de donde proceden la mayoría de los informes de encuentros con esta misteriosa entidad. No hay ninguna regla sobre dónde se puede encontrar a la Llorona, puede ser en medio del bosque, en un callejón oscuro en medio de una ciudad, pero también hay lugares especiales donde, según los testigos, se producen más encuentros de lo habitual. Uno de esos lugares es la famosa Cueva de la Llorona. Y al contrario de lo que sugiere su nombre, se trata de un largo túnel subterráneo desde el que muy a menudo se puede escuchar el grito específico de la Llorona. Quién sabe, quizá no sea más que una leyenda, pero a menudo las leyendas empiezan por algo. Y eso es lo que quiso comprobar el personal del canal Archivo Extinto. Tardaron un rato y, después de mucho tiempo, llegaron al famoso túnel. Una vez dentro, no ocurrió nada fuera de lo normal. Solo cuando se adentraron bastante en el subsuelo, empezaron a sospechar que no estaban solos en aquel lugar.
manos que vimos la vez pasada. Esto, sin embargo, era solo el principio. Llegamos a la parte donde hay mucho lodo, tengan cuidado. Esta vez los misteriosos ruidos parecían provenir de ambas direcciones, y esto ya era bastante extraño. Cuidado aquí. ¿Eres tú? Bye. Adiós. Adiós. No nos quiere aquí. ¿Por qué no nos quieres aquí? Sin embargo, a pesar de los misteriosos ruidos, fueron incapaces de encontrar su origen durante mucho tiempo, pero incluso esto estaba a punto de cambiar. Hay que seguir hoy. Hay que seguir. Vente, camaradas. Vente hoy. Ok. Vente detrás de mí, camaradas. Cualquier cosa de mí, camaradas. Sí. ¿Qué pasó? No, le estoy diciendo camaradas. Ok. Vente detrás de mí, camaradas. Cualquier cosa de mí, camaradas. Sí. Ok. Vente detrás de mí, camaradas. Cualquier cosa de mí, camaradas. Sí. Ok. Cuando estaban en la siguiente escalera, al incidir la luz de la linterna sobre la parte superior de la misma, se pudo ver durante un breve instante algo parecido al contorno de una figura de pie en la oscuridad. Sin embargo, había dos problemas: los cazafantasmas estaban solos en este lugar, e incluso si hubiera habido un extraño en el túnel, sus pasos podrían haberse oído fácilmente en el video, pero no se oye nada de eso. Es más, en cuanto subieron las escaleras, no había ni rastro de la misteriosa figura. Sin embargo, el momento más aterrador estaba aún por llegar.
si pregunta si es alguien. Por el radio. Que alguien lo haya agarrado o algo así. ¿Hay alguien ahí? ¿Y si se escuchó ahí al final? O sea que sí está ahí todavía. Sí. ¿Y si preguntas otra vez? ¿Hay alguien ahí? ¿Estás escuchando como una... Sí, güey. Es que, güey, yo no tengo aquí, güey. Pregunta de nuevo, güey. ¿Y si preguntas si es la mujer? No mames. ¿Eres la mujer? Otra vez. Pregunta otra vez. ¿Eres la mujer? ¿Qué acaba de ser eso, güey? No sé, voy a ir por la cámara. Voy por la cámara y un poquito aquí. Ok. Pasito solo. Esa noche ocurrieron más cosas terroríficas, pero no te las voy a estropear. Lo mejor será que veas el video completo en el canal Archivo Extinto. Ahora me gustaría mostrarles una foto enviada por un espectador. Se trata de una fotografía tomada hace 9 años y el remitente conoce directamente al autor de la foto. Es un momento que capta a una hermosa novia y a los invitados a su boda, pero hay un pequeño detalle. Una niña pequeña sentada tranquilamente al fondo, una niña que parece un demonio. La persona que compartió esta foto afirma que no ha sido editada de ninguna manera, excluyendo el tapado de las caras. Sinceramente, después de todas las imágenes de niños que hemos visto, no creo que me sorprenda nada relacionado con ellos. En este punto estoy incluso dispuesto a creer en niños demonios, siempre y cuando nunca me encuentre con uno. Y eso es todo por hoy. Gracias por tu tiempo y por ver este video. Por favor, deja un like, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en uno de los que se ven ahora mismo en la pantalla. También si no quieres perderte ningún video paranormal como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora toca despedirse, nos vemos en el próximo.